Soy un hombre de mar. Desde que tengo memoria, el océano ha sido mi segunda casa. He pasado más noches a bordo de mi pequeño bote que en mi cama. Mi esposa solía decir que el mar me llamaba con una fuerza que ella nunca pudo entender, pero no era del todo cierto. Yo entendía al mar, lo respetaba, sabía que por más tranquilas que fueran las aguas, siempre había algo oculto en sus profundidades. Pero lo que me ocurrió hace unos meses cambió por completo esa relación. Ahora, no puedo ni acercarme a la costa sin sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche, decidí salir a pescar solo. No era raro en mí, aunque algunos amigos y compañeros de pesca siempre bromeaban diciendo que estaba loco por salir al mar sin compañía. Pero conocía esas aguas. Había recorrido cada rincón de la costa y había pasado años lanzando redes bajo las estrellas, mientras las olas golpeaban suavemente el casco del barco. Sentía una conexión casi mística con el océano, como si ambos fuéramos viejos camaradas. La tarde había sido tranquila, y el viento soplaba suavemente cuando me adentré en el mar. Mi objetivo era llegar a un lugar conocido entre los pescadores locales por sus abundantes bancos de peces. Era una zona lejana, fuera del alcance de los barcos turísticos y de los aficionados, pero perfecta para una noche tranquila y productiva. El sol se escondió en el horizonte, pintando el cielo de un rojo intenso que se reflejaba en las aguas como un espejo. Todo iba bien. Las olas eran amables y el viento favorable. Pero a medida que avanzaba hacia aguas más profundas, una extraña sensación comenzó a instalarse en mi pecho. Algo no estaba bien. No era miedo, ni siquiera nerviosismo, pero había una especie de tensión en el aire, como si el mismo mar hubiera cambiado de ánimo. Ignoré la sensación y me concentré en mis tareas, revisando las redes y preparando el equipo. Para cuando llegué al punto de pesca, la luna ya estaba alta en el cielo, iluminando el océano con su pálida luz. Todo estaba en silencio, y el único sonido era el suave chapoteo del agua contra el barco. Lancé las redes y me senté a esperar. Pero la quietud no duró mucho. Apenas había pasado una hora cuando sentí el primer tirón en las redes. Era un tirón débil, nada fuera de lo común, pero lo suficiente como para hacerme levantar. Empecé a recoger la red, notando que pesaba más de lo habitual. Al principio pensé que había atrapado una buena cantidad de peces, pero conforme tiraba, me di cuenta de que algo no estaba bien. La red no se movía con suavidad. Tiraba de ella con fuerza, pero parecía enredada o atrapada en algo que no podía ver. Fruncí el ceño y me acerqué más a la borda, encendiendo una linterna para ver mejor. Lo que vi me dejó paralizado. Una mano. No una mano humana, sino algo parecido a una garra. Delgada, huesuda y alargada. Estaba atrapada en la red, pero lo más inquietante era que se movía, intentando liberarse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras retrocedía unos pasos. ¿Qué demonios era eso? Con el pulso acelerado, dejé caer la linterna y me acerqué a las cuerdas de la red. Si esa cosa estaba viva, tenía que soltarla, pero en el fondo, algo en mí gritaba que no lo hiciera. Ignoré el miedo irracional que me invadía y tiré con todas mis fuerzas. La red se liberó de golpe, y el barco se inclinó bruscamente hacia un lado. Casi caí por la borda, pero me aferré al timón justo a tiempo. El agua comenzó a moverse de manera extraña. Las olas, que antes eran suaves y regulares, se agitaban como si algo enorme se moviera bajo la superficie. Entonces lo vi. Un rostro emergió del agua, seguido de un cuerpo delgado y retorcido. Su piel era grisácea, con una textura que me recordó a las rocas cubiertas de algas. Sus ojos, dos cuencas vacías, me miraban fijamente. Sentí como si me estuviera juzgando, como si hubiera cometido un error fatal al liberar esa cosa. Antes de que pudiera reaccionar, el barco se sacudió violentamente. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la madera. Todo se volvió borroso por unos segundos,
pero el sonido de algo arrastrándose sobre la cubierta me devolvió la conciencia. Esa cosa había subido a bordo. Podía escuchar sus movimientos, el chapoteo de su cuerpo mojado y los crujidos de la madera bajo su peso. Me arrastré hacia el motor, temblando de miedo. Lo encendí torpemente y el barco comenzó a moverse, pero el sonido de los pasos seguía acercándose. Sentí una presión en mi espalda, como si algo me estuviera observando, y el pánico se apoderó de mí. Giré el timón bruscamente, intentando alejarme de lo que fuera que había subido a bordo. El motor rugía, pero el barco avanzaba lentamente. Era como si algo lo estuviera reteniendo, algo que no podía ver. Miré hacia atrás, y ahí estaba, esa cosa grisácea, de pie al borde del barco, observándome con sus ojos vacíos. Su boca se abrió lentamente, y un sonido gutural y grave salió de ella, un eco profundo que parecía surgir de las mismas profundidades del océano. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo sé que en algún momento esa cosa desapareció. El barco dejó de moverse, y el mar volvió a estar en calma. Me quedé sentado en el suelo, temblando, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Cuando finalmente regresé al puerto, no dije nada. Amarré el barco y caminé hasta mi casa en silencio, todavía en estado de shock. Durante días no pude acercarme al mar. Cada vez que escuchaba el sonido de las olas, sentía que algo me llamaba, algo que no debería haber visto. Desde entonces, he dejado de pescar solo. El océano, que una vez fue mi hogar, ahora es un lugar de pesadillas. Y cada vez que paso cerca del muelle, siento que algo, desde las profundidades, me observa, esperando a que cometa otro error. Soy Daniel, un hombre de mar, pescador desde que tengo memoria. He pasado toda mi vida a bordo de botes, navegando por las frías aguas del Atlántico, respirando el aire salado y sintiendo las mareas bajo mis pies. Mi abuelo, mi padre y yo, todos hemos sido pescadores. Es una tradición que corre por nuestras venas. He escuchado muchas historias sobre la vida en el mar, pero nada de lo que había escuchado o experimentado me preparó para lo que viví aquella noche en la que decidí salir solo a pescar. Era una noche de octubre. El frío se hacía sentir más de lo normal. Estábamos en pleno apogeo de la temporada de pesca, y tras varias semanas sin una captura significativa, decidí arriesgarme e ir más lejos de lo usual. Mi tripulación estaba cansada, algunos enfermos por la inclemencia del clima, así que decidí ir solo. El viejo Mistral, mi pequeño bote pesquero, era todo lo que necesitaba. He salido solo muchas veces antes. El mar no me asustaba. Conocía esas aguas mejor que las palmas de mis manos, o eso creía. El mar estaba calmado al principio, con las olas apenas meciendo el bote mientras me alejaba del puerto. La luna llena iluminaba el océano como un faro natural, reflejándose en las aguas oscuras. A medida que me adentraba en el vasto azul, el sonido del motor del bote era lo único que rompía el silencio. El plan era sencillo: llegar a una zona en la que sabía que había buena pesca y lanzar las redes. Pero las cosas no siempre salen como uno las planea. Todo comenzó cuando apagué el motor para echar las redes. El viento, que hasta ese momento había sido una brisa suave, comenzó a arremolinarse con fuerza, como si hubiera surgido de la nada. Me sacudí el frío y seguí trabajando, asegurándome de que las redes quedaran bien colocadas. En ese momento, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un sonido bajo, casi como un susurro viniendo del agua. Giré la cabeza, buscando el origen del ruido, pero no vi nada inusual. Pensé que tal vez era el viento, o tal vez el cansancio estaba jugando con mi mente. Pero a medida que pasaban los minutos, el sonido se hizo más claro. No eran las olas ni el viento. Era algo más. Parecían voces, distorsionadas por el movimiento del agua, como si alguien estuviera hablando bajo el mar. Me incliné sobre el borde del bote, mirando hacia el abismo que se extendía bajo mí.
La luna iluminaba la superficie del agua, pero debajo de ella, todo era oscuridad. Sabía que las profundidades del océano ocultaban muchas cosas, criaturas que nunca hemos visto y secretos que jamás deberíamos descubrir. Pero esa noche, sentí que algo estaba observándome desde esas profundidades. El sonido de las voces se volvió más fuerte, y por primera vez en mi vida, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del viento. Intenté ignorarlo, centrándome en mi trabajo, pero no pude sacudir la sensación de que algo estaba mal. Muy mal. De repente, el bote comenzó a balancearse de manera extraña, como si algo lo empujara desde abajo. Sabía que no había olas lo suficientemente grandes como para moverlo así. Mi primer pensamiento fue que quizás un tiburón o alguna criatura grande del océano había chocado con el casco. Me acerqué a la borda, encendí mi linterna y apunté hacia el agua, pero no vi nada. Solo el oscuro y profundo océano. Decidí que era mejor no perder más tiempo y comenzar a recoger las redes. Mientras lo hacía, el bote se estremeció de nuevo, esta vez más fuerte. Casi pierdo el equilibrio y caigo al agua. El sonido de las voces ahora era un murmullo constante, rodeándome por completo. Y luego lo vi. Algo bajo la superficie. Era una sombra, grande y moviéndose lentamente bajo el bote. No podía distinguir bien qué era, pero era enorme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de sacar las redes lo más rápido posible. Pero el agua se tornó densa, como si algo las estuviera reteniendo desde el fondo. La red se tensó, y no pude moverla más. Jalé con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Estaba atascada. Maldije para mis adentros, pensando que quizás se había enganchado en algún arrecife o basura en el fondo. Pero entonces, el bote se inclinó hacia un lado, casi haciendo que cayera al agua de nuevo. Algo estaba tirando de la red. Con un último esfuerzo, intenté liberarla, pero el bote comenzó a moverse de forma violenta. Y entonces, lo vi. Algo salió del agua, justo al lado del bote. Al principio pensé que era un pez grande, pero luego comprendí que no era ningún pez. Era algo más. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos me miraban fijamente desde el agua, brillando con un extraño resplandor bajo la luz de la luna. Parecía una persona, pero al mismo tiempo, no lo era. La criatura me miraba con una expresión vacía, como si hubiera estado esperando por mí durante años. Mi mente se negó a comprender lo que estaba viendo. No era posible, no podía ser real. Pero ahí estaba, emergiendo lentamente del agua, con largos mechones de cabello enredados alrededor de su rostro, arrastrándose hacia el borde del bote. El pánico me invadió. Solté las redes de inmediato y encendí el motor, pero este no arrancaba. Maldita sea, el motor no arrancaba. Mientras seguía intentando, la criatura comenzó a subir al bote. Sus largos dedos se aferraron a la madera del casco, arañando mientras lo hacía. Pude escuchar el sonido de sus uñas rasgando la superficie, como si se aferrara a la vida misma para no ser arrastrada de nuevo al abismo. Finalmente, el motor rugió con vida. Giré el timón con todas mis fuerzas, acelerando hacia el puerto, sin atreverme a mirar atrás. Pero algo seguía golpeando el bote desde abajo, algo grande. El sonido de las voces había desaparecido, pero sentía que todavía me observaban desde las profundidades. No sé cómo llegué al puerto. Todo fue un borrón de miedo y adrenalina. Cuando finalmente llegué, salté del bote, dejando todo atrás. Nunca he vuelto a salir solo al mar desde entonces. Cada vez que alguien me pregunta por qué, simplemente les digo que el océano es más peligroso de lo que parece. Pero la verdad es que no sé si alguna vez volveré a sentirme seguro sobre esas aguas. Hay cosas en el mar que no deberían ser vistas, criaturas que habitan donde la luz no llega y que a veces, por alguna razón desconocida, suben a la superficie. Aquella noche, yo vi una de esas cosas, y aunque nadie me crea, sé que no fue mi imaginación. El mar guarda secretos oscuros, y algunos de esos secretos están mejor hundidos en el fondo,
donde nunca deberían salir. Pero cuando lo hacen, uno puede perder algo más que su cordura. El abismo bajo el oleaje es real, y yo estuve demasiado cerca de caer en él. El mar ha sido mi hogar durante años. Cada mañana, a bordo del Aurora, un modesto barco pesquero que heredé de mi padre, salgo a buscar lo que las aguas quieran darme. Mi vida ha sido una rutina de madrugadas frías, redes mojadas y la esperanza de una buena captura. No soy un hombre supersticioso, pero algo cambió en mí después de esa noche. Las aguas, que antes consideraba amigas, ahora me parecen un pozo insondable de secretos oscuros. Era una tarde tranquila de principios de verano. El cielo se pintaba de un anaranjado tenue mientras me preparaba para zarpar, solo. Mis compañeros decidieron quedarse en el puerto tras escuchar rumores de una tormenta que se avecinaba. Pero yo, testarudo como siempre, no iba a dejar que unos chismes me alejaran de una buena oportunidad de pesca. Confiaba en mi instinto y en mi barco. Navegué más allá de los lugares habituales, adentrándome en aguas más profundas de lo que solía. El viento soplaba suave, y el ritmo de las olas era tranquilizador. Pronto, el sol se escondió, dejando una luna grande y brillante en su lugar, que iluminaba el océano como un faro natural. El Aurora avanzaba en medio de una calma perfecta, esa que solo se encuentra lejos de la costa, donde el mundo es solo cielo y agua. Lancé las redes al agua, con la expectativa de una buena pesca nocturna. Mientras esperaba, me acomodé en la cubierta, dejando que la ligera brisa del mar acariciara mi rostro. El silencio solo era roto por el sonido de las olas golpeando suavemente el casco y el ocasional crujido de la madera. Parecía una noche más. Pasaron unas horas y comencé a sentir una extraña presión en el aire, una sensación de inquietud. Las olas, que antes eran suaves, se tornaron más agitadas. Me puse de pie y eché un vistazo alrededor. No había tormenta, ni viento fuerte. Nada parecía justificar el cambio repentino en el comportamiento del mar. Entonces escuché algo. Al principio era apenas perceptible, como un murmullo lejano que se mezclaba con el sonido del agua. Creí que era mi imaginación, o tal vez el cansancio jugando con mis sentidos. Me acerqué a la borda y miré hacia el agua oscura. La luna iluminaba la superficie, pero más allá de eso, solo había una negrura infinita. Mientras observaba, el murmullo se hizo más fuerte. Era como si alguien estuviera susurrando bajo el agua, justo debajo del barco. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que no era nada, solo los sonidos del mar. Pero entonces, algo tiró de las redes. Un tirón fuerte y brusco. Sonreí pensando que finalmente había atrapado algo. Me acerqué para comenzar a recogerlas, pero la red estaba extrañamente pesada. Demasiado pesada. Jalé con fuerza, sintiendo cómo algo desde las profundidades la retenía. Por un momento, pensé que quizás se había enredado en algún obstáculo, pero estábamos en aguas profundas, lejos de cualquier roca o arrecife. De repente, el barco se inclinó bruscamente hacia un lado, como si algo gigantesco hubiera tirado de las redes desde las profundidades. Me aferré al timón para no caer al agua. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el murmullo que antes era apenas un eco lejano, ahora era un susurro claro, justo bajo mis pies. Eran voces, no una, ni dos, sino muchas. Voces que hablaban un idioma que no reconocía, un canto gutural y antiguo. El tirón en las redes se hizo más violento. Jalé con todas mis fuerzas, pero era inútil. El Aurora crujía bajo la presión, y el agua alrededor del barco comenzó a moverse de manera extraña. No había viento, pero el agua se agitaba como si algo debajo de la superficie estuviera emergiendo. Entonces lo vi. A unos metros del barco, una sombra oscura apareció bajo el agua. Al principio pensé que era una ballena o un tiburón, pero rápidamente me di cuenta de que no era ninguna criatura que hubiera visto antes. La sombra era alargada,
y se movía con una fluidez antinatural. Era como si el agua misma tomara forma, una forma grotesca y cambiante. El murmullo se intensificó. Las voces ahora parecían rodearme, como si el mismo mar estuviera cantando. Mis manos temblaban mientras intentaba desenganchar las redes, pero algo en el fondo las mantenía firmes, tirando de ellas hacia el abismo. De pronto, una mano humana, emergió del agua. Era pálida, casi traslúcida. El terror me invadió. Retrocedí tropezando con las redes en mi prisa por alejarme. La figura, o lo que fuera, se aferraba al barco, emitiendo un sonido bajo y gutural. Intenté arrancar el motor, pero mis manos temblaban tanto que no podía coordinar mis movimientos. Cuando finalmente logré hacerlo, el motor rugió, pero el barco no se movió. Las redes seguían atrapadas. Grité. No recuerdo si fue un grito de miedo o de desesperación, pero en ese momento no importaba. El barco comenzó a hundirse lentamente, inclinado hacia donde la figura emergía. Era como si algo enorme, estuviera arrastrándolo hacia abajo. El agua comenzaba a entrar en la cubierta, y las voces, esas malditas voces, no paraban. De repente, las redes se soltaron, como si aquello que las retenía hubiera decidido liberarlas. El barco se enderezó de golpe, y sin pensarlo dos veces, aceleré hacia el puerto. No miré atrás. No quería ver si esa cosa seguía ahí, o si algo más me observaba desde las profundidades. Solo corrí, o al menos eso sentía. El aurora cortaba las olas a toda velocidad, y el sonido de las voces finalmente se desvaneció en la distancia. Cuando llegué al puerto, no dije nada a nadie. Amarré el barco y me fui a casa en silencio. Pasé días sin hablar de lo ocurrido, temiendo que la simple mención de aquella noche pudiera atraer lo que sea que habitaba en esas aguas. Desde entonces, no he vuelto a salir al mar solo. Algo me observa allí afuera, algo que no pertenece a este mundo, y sé que sigue esperando el momento para arrastrarme de vuelta.